Mariano Muniz presenta Mundo HR, el ecosistema que impulsa el futuro de los recursos humanos en Latinoamérica. Un ciclo de entrevistas con referentes que la rompen en recursos humanos, negocios e innovación. Hoy recibimos a Santiago Batlle, Head de Capital Humanos Grupo Comafi. Conversaremos sobre desafíos HR, liderazgo, personas en el centro. Presentan Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR. Hoy estoy con un gran invitado, el señor Santi Batlle de Grupo Comafi. Bienvenido, Santi. ¿Cómo Gracias, Mariano, por la invitación. No, gracias a vos por estar. Bueno, nos conocemos hace muchos años, así que tenía muchas ganas de hacer esta charla. Va a ser más como una charla. También nos debíamos un cafecito, aunque sea entrevista. Bueno, te quiero preguntar, Santi, antes que nada siempre arrancamos más para conocer a la persona. ¿Cómo te definís vos? Así, en pocas palabras, ¿quién es Santi? A ver, seguramente si le preguntás a otros van a ser más indulgentes en la definición que lo que puedo ser yo, que soy bastante autoexigente conmigo mismo y siempre me llevo a desafiarme a diario. Soy una persona de muchísimo empuje, me encanta hacer, me encanta pensar y me encanta hacer pensando y soy muy inquieto. Me gusta tener muchos proyectos al mismo tiempo y aprender todo el tiempo. Y hoy, ¿qué rol ocupás en Grupo Comafi? Hoy soy el Head de Capital Humano de todo el grupo, que es un ecosistema de compañías que incluyen Banco Comafi, Comafi Bursátil, The Capital Corporation, que es la principal empresa de leasing de Argentina, y Nubi, que es parte del ecosistema y está dedicada a servicios a empresas B2B, facilitándole desde la administración de tarjetas hasta servicios de pago a empleados y demás, de una forma muy moderna. Y te quiero preguntar, porque siempre por ahí hablamos de las bondades del rol, ¿no? de cada uno, y nada, yo sé que vos sos muy sincero a la hora de conversar este tipo de cosas. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de tu rol? ¿Y qué es por ahí lo que no te gusta tanto, lo que menos te gusta? Buenísimo. Creo que todas las etapas van siendo diferentes. Lo más lindo que tiene el rol de Head de HR o de Capital Humano, por lo menos el que me ha tocado vivir a mí, es que no tenés 2 días iguales. Como las personas no tenemos 2 comportamientos repetidos todos los días, sino que alguna cosa cambia, es lo que nos diferencia de los animales. Las relaciones humanas y quien tiene que dirigir o coordinar todos los vínculos de una organización, una empresa o cualquier organización, difícilmente tenga 2 días iguales. Y eso es lo más lindo del rol nuestro. Todos los días tenés cosas que te desafían desde lo intelectual o desde lo situacional, te desafían. Eso es lo más atractivo que tiene el rol nuestro. Y lo menos atractivo, que no todo lo podés resolver con los tiempos que uno tiene, y eso está muy relacionado con mi personalidad, que me gusta encarar los temas o las cuestiones y tratar de despejar el camino para que el negocio siga adelante, y no siempre se puede hacer de un día para el otro o en plazos que a uno le gustaría. ¿Y cuál crees que hoy es el principal desafío, ¿no? de un área de recursos humanos? A ver, las áreas de HR en Argentina puntualmente y en el sistema financiero, estamos viviendo una revolución absoluta. Primero porque si bien somos un sistema regulado, el ecosistema financiero, ya no hablamos más de bancos sino de ecosistemas, se ha desregulado y democratizado de una forma increíble en los últimos años, con jugadores que han capturado porciones del negocio y nos desafían a los grupos que venimos de la parte regulada a pensar de una manera distinta al cliente, a los segmentos de clientes, qué tipo de productos tenemos que ofrecerles. Y atrás de todo eso, por ahí parece una respuesta más de un comercial que de alguien de HR, atrás de eso HR tiene que estar pensando qué perfiles
qué organización necesitas, qué sistemas, qué procesos humanos necesitas para estar a la altura de los desafíos que tiene el negocio. Por lo tanto, si me decís cuál es el desafío principal hoy, es cómo adaptamos un negocio que nació regulado, a un sistema totalmente desregulado, con velocidades distintas, con mindset distintos y encima con un aditamento que es un game changer, que es el uso de la inteligencia artificial para ni siquiera entender al cliente, para predecir qué es lo que va a necesitar y no un segmento de clientes, cada cliente. Con lo cual, nosotros como área que tiene que pensar los perfiles a futuro de la organización y en el presente, tenemos que tener muy claro cuál es el rol que tenemos que jugar en eso. Ese es el gran desafío que hoy tiene un área de HR, cómo conjugar esas variables para estar a la altura del cambio que hay en el negocio o en el ecosistema de atención a los clientes en la parte regulada y en la parte de, si querés, servicios a los clientes. Y a mí lo que me encanta de siempre que hablamos, te escucho hablar un montón de negocio, ¿no? Que creo que es el gran desafío de recursos humanos en general, ¿no? Quedarnos con la micropráctica de cada uno y empezar a abrir el foco, ¿no? Y se habla mucho esto de ser socio del negocio, sentarse en la mesa del negocio. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo lo logramos? ¿O qué recomendás para lograrlo? Porque vos desde tu rol lo hacés. Entonces, ¿cómo lo hacen en Grupo Comafi y qué recomendás? Acá sabés la respuesta porque hemos trabajado juntos y sabés que yo habitualmente a todo el equipo de HR lo primero que les pido es aprender del negocio. Ningún rol de HR es ajeno al negocio y tiene un impacto en el negocio. Lo único que tenemos que hacer es dejar de pensar en nuestras propias prácticas y pensar en el impacto actual y futuro, anticiparnos, y para eso hay que entender el negocio. Si no sabemos dónde tenemos la competencia, dónde tenemos las fuentes de ingresos, dónde tenemos los desafíos de rentabilidad, difícilmente podamos dar un buen servicio de recursos humanos a la organización. Con lo cual, HR tiene que saber y tiene que estar aprendiendo permanentemente qué hace el negocio. Una de las funciones que más me gusta del rol es acompañar al equipo en ese proceso de aprendizaje. Lo sabés por experiencia que de las primeras cosas que hago en los equipos cuando aterrizo es testear en el buen sentido cuánto sabemos del negocio y traer a gente experta que nos cuente desde cómo es un balance de un banco hasta cómo son las fuentes de ingreso, cuáles son los desafíos de gastos para poder entender dónde impactamos y en base a eso planificar cuáles son nuestras acciones. El modelo en sí de capital humano en Comafi está absolutamente orientado al negocio. Hemos hecho cambios en el último, o desde mi llegada, para acercar aún más al equipo, al negocio, y estamos en pleno proceso de aprendizaje del negocio, dado que encima Comafi tiene muchos negocios de nicho que, a pesar de ser un grupo chico, es líder en el mercado en general, en muchos negocios puntualmente, con lo cual hay que aprender con profundidad desde HR las características de cada vertical de negocios, con lo cual básicamente es armar el modelo nuestro pegado al negocio. Los HRBPs son una pieza clave, pero no son una pieza administrativa para sacar temas burocráticos. Para eso estamos desarrollando otras herramientas que ahora, si querés, después te cuento. Pero el VP tiene que ser el que challengea al negocio a la par en este pensamiento de qué perfiles voy a necesitar, cómo voy a desarrollar los recursos que tengo, cómo hago el upskilling o el reskilling del equipo, cuáles son los desafíos, cuál es mi competidor. Le tenemos que brindar información de mercado en todo lo que está relacionado con HR para que les hagamos el trabajo de líderes mucho más fácil en el día a día. Después HR tiene un gran desafío que parece que no está ligado al negocio, pero es cómo nosotros también brindamos un servicio a nuestros clientes internos. Si uno pudiera agarrar la cabeza de un colaborador, sabés que la mitad está relacionada con su empleador. Qué cosas
están bien y mal con su empleador, desde el recibo de sueldo hasta la consulta de vacaciones, hasta un montón de temas burocráticos. Todo ese proceso interno tiene que ser absolutamente automático y autoadministrable, y tenés que lograr que, como con cualquier cliente, todo el customer service que le des sea el mejor posible. Nosotros estamos desarrollando con IA y Machine Learning un HRBP virtual para toda la organización, que hace desde encuestas de clima hasta evacuar todo tipo de consultas de cualquier información que esté en la organización. Y si hay algo que no puede responder, se da vuelta y lo aprende. Con lo cual está conectado a todos los sistemas del banco, lo estamos conectando, es un proceso que está en marcha y lanzado hace relativamente poco, para que dentro de un tiempo no necesites preguntarle a tu HRBP o tu socio de recursos humanos nada que tenga que ver con tu vínculo con el empleador. Que el foco humano sea en el desarrollo, en la parte del vínculo con la tarea y con el equipo y no con el empleador, para facilitar y hacer mucho más ágil el mundo de HR. Sí, pues las preguntas administrativas son un montón. En general, nosotros, sabés que lo hemos barrido hace muchos años, sí. Hasta contando palotes, sí. El 80% de las preguntas que llegan a HR tienen un alto componente repetitivo o administrativo. Si vos despejas la cabeza de tus colaboradores de todo ese tipo de temas, los vas a poder enfocar en lo que necesita la tarea hoy y a futuro. Y los vas a poder acompañar en ese desarrollo profesional sin preocuparse en la diaria por temas netamente administrativos. Inclusive para buscar, ¿qué norma interna regula tal o cual cosa? Nosotros tenemos un esquema de un reservorio, de un data lake, con toda la base de conocimientos, y vos le podés hacer preguntas al HRBP y decir, por riesgos operativos tengo que hacer tal cosa, ¿y dónde puedo buscar? Y te trae las políticas, te contesta, te pregunta si la respuesta te sirvió, si no te sirvió, que le des un feedback. Estamos yendo a un modelo de HRBP virtual muy potente para poder enfocarnos en lo que realmente más nos satisface, que es acompañar el crecimiento del negocio. Y hablando de negocio, ¿cómo ves el negocio bancario hoy? Hace años que venimos hablando en los distintos bancos de una transformación digital, transformación cultural. ¿Era una moda? ¿Crees que se dejó de hablar de ese tema? ¿O realmente sucedió? ¿Cómo lo ves en general? A ver, depende mucho de la madurez de cada organización. Lo que está claro que transformarse no es una opción. La transformación es una constante, y el ecosistema financiero, para no decir los bancos, está en pleno proceso de transformación. Desde la llegada de un montón de jugadores a nivel global que rompen fronteras hasta jugadores locales que te comen una porción de tu negocio, vos tenés que transformarte permanentemente. Está muy desafiado. El panorama actual te permite, regulatorio te permite pensar que se van a volver a abrir mercados de crecimiento, acceso a mercados de capitales que le permitan a la Argentina crecer, y en la medida que crezca la industria y los servicios en Argentina, el sistema o el ecosistema financiero va a crecer. Somos muchos y hay que saber jugar con las herramientas que uno tiene, esas características distintivas que cada uno tiene. En el caso de Comafi, tenemos muy clara la estrategia y el lugar que vamos a ocupar en los próximos años en el ecosistema financiero. Vos pensás que Comafi, que tiene una estructura de red de sucursales, de retail, relativamente pequeña, así que lo comparás con otros jugadores, va a jugar un negocio, un partido digital más que un negocio físico, una presencia física. Tiene todos los segmentos, pero partimos de un distintivo muy grande respecto de otros competidores, que somos muy fuertes, estamos entre los líderes del mercado en todo lo que es mercado de capitales, emisión de obligaciones negociables, CDRs, cualquier tipo de producto de mercado de capitales, y tenemos la principal empresa de leasing de Argentina, que es un producto muy fuerte y ancla con todos los segmentos de las empresas y los individuos.
Así que tenemos muy claras esas verticales por donde tenemos que atacar y el rol y los partidos o batallas que vamos a jugar en los próximos años. Sí, me quedo pensando esto que decías de que son muchos players, ¿no? A nivel negocio somos de los países con más players en temas financieros, ¿no? Sí, el ecosistema financiero argentino, tanto bancos como otro tipo de jugadores, es muy prolífico. Hay muchos jugadores. La tendencia natural siempre es a concentrarse. Creo que como el mercado tiene mucho para crecer, hay oportunidades para todos, siempre y cuando cada uno logre tener un foco y logre atender bien a los segmentos a los que le está apuntando. Ninguno de los jugadores va a ser exitoso si no logra darle un buen servicio y un buen producto a los clientes a los que está queriendo llegar. Y en todo esto que nos estás contando, creo que la parte del líder, sobre todo después de la pandemia, como que a nivel personas y gestión de personas ocupa un lugar fundamental, ¿no? Quiero saber cómo lo están trabajando en Grupo Comafi. ¿Tienen un modelo de líder? ¿Tienen comportamientos? ¿Cómo lo llevan adelante? A todo, sí. Sí es importantísimo. El liderazgo, en el caso de Comafi, parte de una visión muy clara de los accionistas. Comafi pertenece a una familia argentina que ya tiene 40 años en el mercado, con lo cual este año se cumplen 40 años, vivió todas las crisis desde los últimos 40 años para acá y tiene muy claro cuál es el norte y dedicó tiempo antes de lanzarse a esta nueva etapa para planificar su estrategia, con lo cual contamos con una estrategia muy clara. Una vez que vos tenés una estrategia, también al mismo tiempo, o te diría un pasito antes, redefinió sus valores y su visión. Para poder tener alineado y poder ser coherente, vos tenés que tener tu visión y tus valores con una estrategia. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar el modelo de líder. Lo interesante de Comafi es tener una muy buena diversidad de estilos, pero empezar a tener factores en común o, si querés, competencias en común entre los líderes. Es un equipo que se está formando. Te diría que 4 de las 6 posiciones o 8 posiciones del comité ejecutivo son nuevas o relativamente nuevas, con lo cual es un modelo en desarrollo. Estamos pasando por etapas de diagnóstico, por etapas de formación de los líderes y como sabés que soy bastante fanático de la comunicación, estamos acompañando a los líderes de la organización tanto en ayudarlos a desarrollar su perfil, como a desarrollar algo que para mí es clave, que es el perfil comunicador de un líder. Cómo hacer para comunicar adecuadamente su negocio a la organización, sus desafíos, cómo acompañar, cómo motivar a sus equipos. Con lo cual, la parte de comunicación, esa distinción del líder, es algo que empezamos a planificar. Ni bien llegué en septiembre del año pasado, ya estamos haciendo el deployment de forma transversal en toda la organización, sin, por eso, tratar de encasillar a los líderes en un formato, sino que hay que aprovechar la diversidad de estilos de cada líder. ¿Y notás que después de la pandemia se generó un cambio en la forma de liderar, como esto de hacerse más cargo, no sé, de las emociones, del bienestar, en las personas, siempre en general, ¿no? Después tenemos casos particulares, pero como que hay una mayor conciencia? Mira, yo creo que la pandemia generó un movimiento sísmico en un montón de vínculos. La distancia con el otro generó que se revaloricen mucho los vínculos personales y no lo limito a un tema de una organización de trabajo. Pensá que después, ni bien se levantaron las restricciones que estaban impuestas por la pandemia, salimos todos a comer muchas más veces con nuestros amigos, con nuestras familias. Lo mismo en lo laboral. Creo que hay cosas que van a quedar y no se van a modificar post pandemia, como es la flexibilidad en trabajar desde cualquier lado, pero creo que hay un proceso de revalorización del face to face y de la conversación
La conversación etimológicamente implica cambio, es convertir. El conversar es tratar de hacer cambios a través del uso de la palabra con el otro. Creo que ese proceso conversacional en línea es válido, pero se está revalorizando mucho más alguna porción personal con los equipos que permite generar un bonding, una cercanía muy distinta que la que vos lográs virtualmente. Lo estamos experimentando cuando traemos actividades a equipos más grandes que por ahí no se ven hace 3, 4 meses porque siguen trabajando 4x1 y no se cruzan en ese día que van, o directamente 100% virtual. Y hay una cercanía y hay una eliminación de fricciones de la virtualidad que una porción de presencialidad está trayendo como parte de ese movimiento pendular. No creo que volvamos al 100% de la presencialidad, con lo cual hay muchas cosas que trajo como cambio la pandemia. No sé si vamos a movernos más cerca de la pandemia en términos de cómo se gestionan los equipos o más cerca de lo anterior. Para mí es algo nuevo. Que se va dando con el tiempo. Que se va a ir acomodando con el tiempo. Y bueno, hablando ya un poco de futuro, ¿no? Te quiero preguntar por tu visión. ¿Cómo te imaginás? Digo, hay muchas opiniones sobre la inteligencia artificial, sobre los puestos de trabajo. Se van a ganar, se van a perder, va a quedar igual. ¿Vos cómo te imaginás el futuro del trabajo de acá los próximos, no sé, 3, 5 años? Mira, ayer hicimos una actividad con un ingeniero de sistemas que se dedica a estudiar, que estaba ahora haciendo su doctorado, un tipo muy piola, especialista en inteligencia artificial. Para un equipo que uno nunca pensaría que se puede interesar en inteligencia artificial, el equipo de riesgos financieros y no financieros del grupo Comafi. Y te puedo garantizar que lo que salió como factor común es que esto es como casi como cuando salió el Excel. Antes se hacían las cuentas a mano o en la tiqueteadora que te tiraba la tirita con los números. La inteligencia artificial, el gran desafío que tenemos es aprender a usarla y aprender a perderle el miedo sobre todo. Yo no creo que se vayan a perder puestos de trabajo masivamente, como se escuchan en algunos lados, en tanto y en cuanto podamos transformar nuestras habilidades a saber usar las herramientas de inteligencia artificial generativa. Creo que nos va a facilitar la vida si nos sabemos adaptar al entorno. El gran desafío no es la IA generativa, sino abrirnos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Vos pensás que el convenio colectivo bancario todavía te habla del perfograbo verificador. Es un convenio del 75, que antes las cosas se registraban en una tarjetita que tenía agujeritos. Fíjate todo lo que evolucionó el sistema para registrar una transacción. Hoy vas a tener inteligencia artificial y hay gente que trabajaba como perfograbo verificador en el 75 que hoy se va a tener que adaptar a eso y en el medio pasó por adoptar una computadora, adoptar el uso de Excel, adoptar un Power BI y ahora va a tener que adaptarse a usar herramientas de inteligencia artificial. El gran desafío sigue siendo cómo nos adaptamos al entorno. Esa es la supervivencia organizacional, si querés. Y el gran desafío que tenemos como equipos de HR es cómo acompañamos a la gente a que independientemente de la edad y de si es nativo o no digital, use las herramientas y se adapte a usarlas de la mejor forma posible. Sí, aparte es el momento donde tenemos más generaciones trabajando al mismo momento en las organizaciones, ¿no? Eso nunca se había dado, además. Nunca se había dado, es un gran desafío y es sorprendente cómo encontrar gente que no es nativa digital y está fascinada en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Nosotros somos bastante particulares porque tenemos un frente completo de nuestro plan estratégico que es la aplicación de herramientas de inteligencia artificial y llamativamente no lo lidera TI, lo lidera Capital Humano. Lo lidera gente de mi equipo, que es la que se tiene que asegurar que cualquier proyecto que se implemente dentro de la organización piense qué cosas se pueden hacer con IA generativa
y qué cosas se necesita modificar de nuestra cultura, de nuestras competencias organizacionales para poder implementar con la gente que tenemos herramientas o soluciones de inteligencia artificial generativa. La verdad que es fabuloso y estamos teniendo algunos casos de uso increíbles. Un ejemplo es el HRBP virtual. Es una herramienta de inteligencia artificial y machine learning que es raro tener implementada, y otros proyectos que tienen que ver con digitalizaciones o con respuestas o con análisis de datos que nosotros estamos metidos, porque la gran distinción tiene que ser cómo adaptamos a los equipos o qué herramientas le damos a los equipos para que puedan gestionar y adaptarse al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Y bueno, iremos siguiendo toda esa evolución, porque creo que hay muchos casos que nos van a poder compartir para Seguro, la con mucho comunidad. gusto. Bueno, Santi, para ir cerrando te quiero preguntar qué nos recomendás, si no, alguna serie, algo que estés viendo, algo que estés leyendo, una película, lo que quieras. Puede ser laboral, personal, lo que quieras. Voy a ser bien sesgado porque a mí me gusta la lectura y en papel. Para las series soy bastante malo. Recién terminé de ver Suits, que tiene como 9 temporadas. Imagínate que tiene como 15 años. Recién la termino de ver. ¿Te gustó? Sí. Por defecto de abogado hay un montón de cosas que le criticaría a la serie y otras cosas que son fascinantes, pero es una linda serie. ¿Cuál es la mejor serie de abogados? Petrocelli, que nadie la va a conocer porque es una serie de los años 70 que yo la vi repetida, que era un abogado que vivía en una casa rodante. Y siempre ganaba los casos, pero nunca cobraba un solo peso. Mirá. Cosa muy rara en un abogado, pero bueno. Si te tengo que recomendar un libro, a ver, yo soy muy de libros y la lectura tiene que ser sencilla y profunda. No puedo no recomendar como lectura casi obligatoria de todo el mundo, para lo personal y para lo profesional, El caballero de la armadura oxidada. Es un librito sencillo, pero que nos habla de cómo sacarnos esas capas de óxido para poder vincularnos con los otros, con nuestro entorno, sin estar siempre o a la defensiva o con bloqueos o con pruritos en ese sentido. Uno, para no perder nunca la mirada infantil y la mirada de la esperanza, que es El Principito. Son mis 2 libros que releo cada tanto. Y otro que es muy bueno, que lo recomiendo releer cada tanto, que se llama El día que Nietzsche lloró, que es de Irving Yalom, que es como si fuera un encuentro entre Freud y Nietzsche, que tiene mucho de filosofía y está muy bueno para desafiar el pensamiento. Bueno, muy buenas recomendaciones, Santi. Gracias. Creo que estamos todos anotándolas. Bueno, y llegamos al final del capítulo. Para mí un placer tenerte acá. Espero que te haya gustado. Lo mismo para mí. Espero que vuelvas para contarnos la evolución. Será un gusto. La verdad que para mí sos un referente, sobre todo por lo que hablamos, de todo el vínculo de recursos humanos con el negocio y cómo sentarnos ahí y estar presentes. Aprendí un montón al lado tuyo de eso y quería hablar de eso en este capítulo. Seguramente nos quedaron muchos temas para hablar, pero me encantó lo que salió. Para mí siempre fue un gustazo trabajar con vos, tenerte en el equipo y ahora charlar así uno a uno, cosa que también hacíamos en su momento, también sigue siendo un placer. Así que a disposición. Gracias, Santi. Gracias a quienes nos están viendo. Recuerden suscribirse al canal, así seguimos creciendo. Ya pasamos los 50.000 suscriptores en toda Latinoamérica. Ayúdenos a seguir siendo el canal número 1 de recursos humanos y nos vemos en el próximo capítulo del Mundo HR. Gracias. Para no perderte ninguna entrevista, no olvides suscribirte al canal. Y si querés proponernos una temática o entrevistado, déjalo en los comentarios. Además, en mundohrweb.com podés encontrar notas de expertos, nuevas tendencias y un inventario completo de las mejores herramientas de HR que recomendamos. El canal más visto de recursos humanos en Latinoamérica. Esto es Mundo HR.